Pues como alguien que ha seguido de cerca este debate desde hace muchos años, desde aquella famosa ley Televisa en el 2006, tengo un sentimiento de déjà vu, de esto ya lo vimos, ya lo vivimos, ya lo padecimos antes, porque es muy similar a aquello que ocurrió hace más de 8 años. Una ley que no beneficia de manera clara a los consumidores, una ley que va en contra de aquello que se nos dijo que iba a ser un gran avance, una ley que promueve la competencia a medias, todo aquello que ya se ha dirimido aquí en esta mesa de críticos que han manifestado su oposición a todas las lagunas, los defectos, pero lo que más preocupa de este proceso, Carmen, ha sido pues el comportamiento de un poder legislativo que, como lo subrayas en el voto de la Cámara de Diputados, pues no hubo un debate en realidad, más de 500 observaciones de los partidos de oposición, ya después de haberse aprobado en el Senado con todos los defectos que muchos críticos habíamos subrayado, y a pesar de ello ni una sola modificación. Exactamente igual a lo que presenciamos en el 2006. Y eso lleva a preguntas muy serias sobre quién gobierna en México, de qué manera se gobierna, cómo es que realmente nos representan o no nuestros representantes, y la forma en la cual los poderes fácticos todavía pueden imponer sus visiones, perspectivas e intereses sobre la forma en la cual se elaboran y se aprueban leyes en este país. Porque sí, Carmen, hay que reconocerlo, hay cosas buenas en la ley, la manera en la cual regula a Carlos Slim, el hecho de que la larga distancia nacional ya no se va a cobrar de la manera en la que se cobraba, con beneficios de más de, ¿cuánto es? 22,000 millones de pesos para los consumidores, etcétera, que América Móvil se vea obligada a compartir su red. Eso es cierto, pero por otro lado vimos pues el desaseo en términos de la regulación que se le tendría que haber colocado encima a Televisa. Vimos privilegios para unos y sanciones para otros, llevando a Carlos Slim a la decisión de mejor desincorporar activos que beneficiar a sus competidores. Entonces, pues creo que esto nos debería llevar a una reflexión muy importante sobre la manera en la cual se aprueban las leyes, cómo se elaboran y cómo es que todavía hay empresarios, hay grupos políticos que, entrelazados en nuestro capitalismo de cuates, logran subordinar el interés de los consumidores y el interés de los ciudadanos a ese interés fáctico de seguir exprimiendo a la población, de seguir obteniendo privilegios desmesurados y de seguir imponiéndole a la población de este país una mala televisión, una televisión que además chantajea a la clase política, como lo acaba de demostrar en este proceso legislativo, y una incapacidad para realmente desmantelar, confrontar monopolios, generar competencia, generar mejores contenidos y generar un ámbito de radiodifusión y telecomunicaciones pues como el que nos merecemos y que esta ley no nos dio. Pues ahí está esta primera aproximación al tema de Denise Dresser. Déjenme hacer una pausa, escuchamos a Sergio y a Lorenzo en un momento más. Pues seguimos hablando en el corte, Sergio Aguayo, de esta jugada de Slim, de la desincorporación de activos como una medida para no favorecer una competencia forzadamente en telefonía, dado que está determinado como preponderante, y el conjunto de cosas de esta reforma constitucional que el año pasado se aprobó y que quedaron sus leyes secundarias controvertidas, como acabamos de escuchar con Denise. ¿Tú cómo ves las cosas, Sergio? Carmen, termina una etapa de confusiones y de ajustes que ordeno en cuatro apartados, 4 conclusiones tentativas, regresando en primer lugar a dos discursos, uno del 1 de diciembre del 2012 y el otro del 2 de diciembre. El 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto, en su toma de posesión, anunció grandes reformas, una de ellas de telecomunicaciones. Y al día siguiente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue durísimo en contra de los poderes fácticos. Recuperé algunas frases. Dijo, los poderes fácticos constituyen un reto para la vida institucional del país
por su concentración de riqueza y poder, y la tarea del Estado, cerró la idea, consiste en someter a los intereses particulares que obstruyen al interés nacional. Una frase muy dura que un año, 7 meses y medio después concluye esa etapa, y la pregunta es, ¿quién ganó qué? La primera conclusión evidente es que Enrique Peña Nieto, el PRI y sus fracciones en el Congreso de la Unión sí pudieron manejar al PAN y al PRD y a las oposiciones, de eso no hay ninguna duda. Los dividieron, los confrontaron, y a veces era más llamativo el debate que se dio al interior del PAN, por ejemplo, que el que se daba entre las fracciones de los partidos, lo cual no deja de ser muy revelador de lo que estaba pasando. Corral contra Lozano, los dos Javieres enfrentados en un debate feroz, pero olvidándose de discutir con su adversario político, el PRI de Enrique Peña Nieto. La segunda conclusión que me resulta muy clara es que los poderes fácticos resultaron más mañosos y correosos de lo que cualquiera hubiera anticipado. Resistieron, y resistieron muy bien, y no solo eso, uno de ellos se dio el lujo de demostrar su poderío con un gesto de arrogancia y un desplante de arrogancia. Me refiero a Carlos Slim, cuando anuncia: ah, sí, soy preponderante, voy a dejar de serlo en menos de 6 meses, rápidamente, lo cual nos dice, dada la magnitud de esa de lo que está en juego, que estaban trabajando simultáneamente en varios escenarios para poder defender sus intereses. Si a eso sumamos indicadores muy precisos de que las televisoras, por ejemplo, no salieron dañadas, salieron más bien fortalecidas de este ejercicio, pues es evidente que el discurso que pronunciaron Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong en los inicios, en los albores de este gobierno, pues se quedó en buenas intenciones. Tercera conclusión, muy clara: la huérfana es hay 2 huérfanos clarísimos. Uno es el interés general, que fue hecho a un lado, salvo algunas excepciones que ya mencionó Denise, y sería muy mezquino no reconocer que en algo nos vamos a beneficiar los consumidores, pero la pregunta es si esos beneficios indudables y marginales equivalen a esa reforma estructural que nos prometieron al principio del sexenio, no solo, y aquí lo amplío, Enrique Peña Nieto y Osorio Chong, sino también los líderes de los 2 partidos, que muy orondos aparecieron con la firma del Pacto por México, cuyos 96 compromisos habría que revisar de uno por uno para ver en qué quedaron y empezar a hacer los balances. Es evidente, algo se movió, pero esos ajustes no necesariamente, o más bien, lo que es evidente es que no van en beneficio de las mayorías, y solo de manera marginal se ven beneficiadas. Déjenme, Sergio, Denise, regresar en un momento más con Lorenzo Meyer y su opinión. ¿Qué decir en un día como este, Lorenzo Meyer? Bueno, pues para empezar, que lo presentado por Denise y por Sergio, creo que ahí está ya lo esencial. Nada más son observaciones probablemente al lado. Son 3. En primera, dice Denise que es la repetición de la ley Televisa en relación a las 2 grandes televisoras. Sí y no. En esa ocasión, cuando por primera vez se presentó la posibilidad de hacer cambios y no se hizo ninguno, y la ley Televisa pasó, pero instantáneo, por todos los partidos, esta vez les costó un poco más de trabajo, pero en esencia lograron lo mismo. En segundo lugar, que la decisión de Slim de dejar de ser preponderante en 6 meses es un
una promesa. De promesas estamos en realidad rebosantes, pero yo tengo la impresión de que Slim, a diferencia de los políticos, cuando dice algo sí lo cumple. Así que creo que no pasará mucho tiempo antes de que esta jugada tan bien pensada, de que no se le diga preponderante, después de haber acumulado esa enorme fortuna gracias a las condiciones en que Carlos Salinas le dejó Teléfonos de México, y que lo han convertido, si no hoy en el primero, si en el segundo o tercer hombre más rico del mundo. Bueno, por fin se va a hacer realidad. En este caso, México, vaya que sí está atrasado, porque deshacer a una corporación gigantesca, bueno, los Estados Unidos se lanzaron a ese empeño cuando quebraron a la Standard Oil y la hicieron varias empresas, pues hace más de 100 años. Estamos realmente retrasados, pero por fin vamos a hacer el equivalente a lo que se hizo en Estados Unidos. Y que conste que cuando dejaron a la Standard Oil partida en varias empresas, pues en realidad no perdió, simplemente modificó su forma de hacer negocios, y yo supongo que es lo mismo que va a hacer ahora Slim. No va a perder nada. Lo ganado, ganado está, y no se lo quitará, iba yo a decir ni Dios, pero bueno, a lo mejor Dios sí se lo quita, pero ningún poder terrenal se lo va a quitar. Entonces mi comentario, mi tercer comentario, se va a centrar en algo que puso sobre la mesa Sergio Aguayo. Presidente y secretario de Gobernación, en el primer momento, al iniciar su responsabilidad, dijeron que los poderes fácticos habían ido muy lejos, y que ahora ellos se encargarían de poner las cosas en orden en función del interés nacional, detenerlos. Ese era el compromiso a la hora de llegar Peña Nieto al poder. Ahora vemos que, como dijo Sergio, no es cierto. Pero en el pasado, ¿México pudo imponerse a los poderes fácticos? Sí, sí pudo. Pudo cuando el régimen todavía tenía una base social fuerte con la cual operar frente a esos poderes fácticos. Desde luego que el momento cumbre de esa situación se dio en 38, cuando el gobierno de Cárdenas se pudo enfrentar a las empresas petroleras, a esas que ahora se les va a volver a abrir el espacio. Pero sí, entonces el régimen estaba construyendo, estaba viva, estaba todavía palpitante, una base social popular, que eran los campesinos que se habían beneficiado con el reparto agrario, y las organizaciones de trabajadores que ya estaban bastante corruptas entonces, pero de todas maneras estaban vivas y le daban su apoyo al gobierno, y entonces se pudo enfrentar a esos enormes poderes fácticos. Carmen, la pregunta ahora es, ¿cuál es la base social del régimen? Y una posible respuesta es que su base social son justamente los poderes fácticos. Hace rato, cuando estabas hablando con una representante de la International Chamber of Commerce, ellos objetaban a las leyes que se están ahora elaborando en relación a la corrupción, que bueno, se proponía que fueran juez y parte a la hora de enfrentarse a la corrupción, por ejemplo, en la asignación de contratos. Pues es que eso es ahora lo que está ocurriendo. Una de las bases de poder más fuertes de Peña Nieto es Televisa. Entonces, en el pasado, para poderse enfrentar a los poderes fácticos, fue necesario que el régimen tuviera una base alternativa, y en ese caso fue una base social masiva, millones de campesinos, cada uno de ellos muy pobre,
incapaz siquiera de pensar en enfrentarse a poderes fácticos, pero ya todos en conjunto y organizados sí tuvieron esa capacidad. Ahora el régimen no tiene bases sociales, no hay masas que estén apoyándolo. Las cifras de las elecciones de 2012 nos dice que en buena medida quien apoyó el 30 y tantos por ciento, 38% en números redondos con que ganó Peña Nieto, fueron, sí, en efecto, una de las zonas más pobres de México, pero los votos fueron adquiridos por base de dádivas y no por no como parte de un gran proyecto nacional. No son esas sus bases. Sus bases son concentraciones de poder económico como la de Televisa, que le dio tanto le enseñó a cómo comportarse en televisión y le puso todos los días durante una larga precampaña la pantalla para que él pudiera hacerse una figura nacional. Entonces, ¿cómo va a enfrentarse a los poderes fácticos si esos son sus bases? Ahora, aquí, entre los dos grandes poderes fácticos, lo que vimos es que uno ganó de todas, que es la televisión, y el otro tuvo que hacer concesiones que no le van a costar, pero sí tuvo que hacer concesiones, que es Slim. Ahora, Slim es el que seguirá teniendo más recursos económicos, pero la televisión tiene un recurso que es económico y político, que es su capacidad de influir en la imagen que los ciudadanos tengan del poder. Slim no puede, con su compañía telefónica podrá hacer 1000 cosas, pero no está en la posibilidad de influir en la cultura, en la visión del mundo que tienen los mexicanos. La televisión sí, por eso tiene tal importancia política, por eso es el que se encuentra en la capacidad de actuar como ningún otro. Y ahora, ¿cuál es la base de las televisoras? En esos días, Carmen, en que ocurrió la muerte de un pariente de alguien que es muy importante en Televisa, tú y yo y montones de mexicanos nos pudimos dar cuenta por las esquelas de que Televisa tiene una red de apoyos fantástica, que realmente compite muy bien con el gobierno. Esas esquelas pueden ser analizadas, deberían de ser analizadas por uno o por varios cientistas sociales con mucho cuidado para mostrarnos la red de poder de una gran empresa televisiva y que abarca realmente casi todas las áreas de la economía mexicana. Entonces, lo que tenemos ahora es un sistema político en donde los poderes fácticos pueden tener una base, pues llamémosle social, de altísimos vuelos, realmente muy poderosa, y el gobierno no la tiene. Entonces, para concluir, esas leyes secundarias y las leyes, el cambio en la Constitución y las leyes secundarias son reflejo de un régimen en donde la base de apoyo firme, la real, en algunos casos puede ser superior la del poder fáctico que la de un gobierno.